El Observatorio de Niñez y Adolescencia presenta Para que otros puedan, el espacio sobre discapacidad en las infancias y adolescencias. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a Para que otros puedan. Como escuchabas en la apertura, es un programa destinado únicamente a temáticas relacionadas con la discapacidad. Es un programa que depende del área de discapacidad de la UNICEN y también del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la FACSO. Mayra López está en la asistencia de producción, Melissa Manrique en la operación técnica y quien les habla, Agustina Brisa, y vamos a caminar juntos por todo este recorrido que tenemos programado exclusivamente para vos, para el día de hoy. Y puedes comunicarte con nosotros a través del 500-200. En lo posible, la idea es que mandes un audio, porque nos interesa escucharte. La idea es que exista ese ida y vuelta que tanto nos gusta y que tanto nos interesa entre nuestros y nuestras oyentes y la radio. En esta edición te vamos a informar sobre las noticias de actualidad, sobre discapacidad, por supuesto. Y teniendo en cuenta que la temática del día de hoy es la discapacidad en infancias y adolescencias, en la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos a profundizar sobre esta cuestión. Para finalizar el recorrido del día de hoy, vamos a tener la entrevista con Valeria Digiano. Es profesora y licenciada en psicología y también especialista en evaluación y diagnóstico psicológico. Junto a ella vamos a descubrir cuál es el rol de las familias de aquellas infancias y adolescencias que viven con una discapacidad, qué ocurre en el ámbito escolar, cómo se puede prevenir el bullying desde casa y muchísimas otras inquietudes que vamos a intentar resolver, porque de verdad que son un montón, así que tenemos mucha tela para cortar, como te digo siempre. Ahora sí te voy a repetir el número para que mandes tu audio. Podés consultarnos algo que quieras abordar con los especialistas que tenemos para el día de hoy. Seguramente tendrás algunas preguntas al respecto o por ahí tenés alguna experiencia que compartir. Bienvenida sea. Podés hacerlo al 500-200. Así que tenés un montón de tiempo. Ahora vamos a escuchar una linda música, así te queda una linda canción de fondo. Seguramente mandaste tu audio al 500-200 dejando tu consulta o quizá contando tu experiencia acerca de la infancia o la adolescencia en cuanto a la discapacidad. Ahora sí vamos a abrir un bloque de noticias como todos los lunes acerca de la discapacidad. Aumento del 3,7% en las pensiones, el ajuste según la inflación de marzo. A partir de mayo de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 3,7% en sus haberes mensuales, de acuerdo con la variación del índice de precio al consumidor, IPC, correspondiente al mes de marzo. Este ajuste es parte del nuevo sistema de actualización que se implementó en junio de 2024, basado en la inflación mensual y no más en el tradicional sistema de movilidad trimestral. A este aumento se le suma un bono extraordinario que continuará siendo entregado en mayo de 2025, manteniendo su monto en 70.000 pesos. Calendario de pago del ANSES para mayo. Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos. DNI terminados en 0 el 9 de mayo, terminados en 1, 12 de mayo, terminados en 2, 13 de mayo, en 3, 14 de mayo, DNI terminados en 4, el 15 de mayo, DNI terminados en 5, 16 de mayo, en 6, 19 de mayo, en 7, 20 de mayo, DNI terminados en 8, 21 de mayo y DNI terminados en 9, 22 de mayo. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, DNI terminados en 0 y 1, 23 de mayo, terminados en 2 y 3, el 26 de mayo, DNI terminados en 4 y 5, 27 de mayo, terminados en 6 y 7, 28 de mayo y DNI terminados en 8 y 9, 29 de mayo. Pensiones no contributivas, DNI terminados en 0 y 1, 9 de mayo, terminados en 2 y 3,
12 de mayo, terminados en 4 y 5, 13 de mayo, en 6 y 7, 14 de mayo, y en 8 y 9 cobrarán el 15 de mayo. Se modificó la fecha de inicio del curso de sistema Braille que se dictará en la Faxo. Comenzará el jueves 8 de mayo y se dictará todos los jueves de 17:30 a 19:30 horas en el complejo universitario enmarcado en el laboratorio de idiomas. Las clases son 8 y a lo largo de 2 meses podrás aprender a leer y escribir en sistema Braille y a ponerte en el lugar de una persona ciega. Además, podrás confeccionar señaléticas en Braille para los espacios interiores de la Facu. El curso está destinado a personal de sistema educativo, docentes, miembros de equipos de orientación, equipos de gestión, agentes del Estado que trabajen en áreas de discapacidad y público en general. Estará a cargo de la licenciada Agustina Brisa y tendrá una extensión de 2 meses. Para hacer efectiva la inscripción se deben completar 2 etapas. La primera es el registro online por medio del formulario disponible en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, que es www.soc.unicen.edu.ar, y la segunda se complementa con el pago correspondiente al curso mediante la facturación electrónica, para lo cual se recibirá en la casilla de correo y se abonará por Red Valenco, Redlink o Pago Fácil. El curso tiene un costo mensual de 2 cuotas de 15.200 pesos para externos, de 12.000 para docentes y no docentes y de 8.000 para estudiantes de Unicen. Por consultas, comunicarse a idiomas.unicen.edu.ar. Pasamos un rapidito recorrido por las noticias más recientes acerca de discapacidad y ahora vamos a escuchar una linda música, pero antes te voy a recordar el numerito, así te comunicas con nosotros, nos dejas tu consulta, tu experiencia, tu relato, tu pregunta, quizá querés programar algún tema para el día de hoy o para futuros, todo es bienvenido, puedes hacerlo al 500-200 y no te podés mover de ahí porque cuando volvamos vamos a tener la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde vamos a abordar el tema de la infancia y la adolescencia con relación a la discapacidad. Linda música escuchaste en Para que otros puedan. Seguramente mandaste tu mensaje al 500-200, te comunicaste con nosotros, dejaste tu audio, tu consulta. Ahora vamos a abrir, como todos los lunes a esta hora, la columna con el licenciado Eduardo Maidana. Él es psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y vamos a abordar justamente esta temática de las infancias y adolescencias en el marco de vivir con una discapacidad. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de esta situación, ¿no? De cómo se trabaja con las familias para que se acepte, en principio, vamos a ir al principio de todo, la nueva situación que toca vivir cuando nos enteramos que el bebé o la bebé recién llegada viene con una discapacidad que claramente no sabemos, no conocemos. ¿Cómo afrontamos ese temor? Bueno, la temática es una temática compleja, digamos, ¿no? Multifacética, compleja en el sentido de que, bueno, claramente, bueno, hay muchas alternativas en función de esto. Hablamos de las infancias, hablamos del niño pequeño, como vos decís, un bebé recién nacido, donde, bueno, el contexto lo tenemos siempre que analizar. Después hay singularidades, cada familia es un mundo, como dice el dicho, ¿no? Esa situación hace que, bueno, si puede haber familias, digamos, construidas en construcción, familias que tienen hermanos, familias que, bueno, tienen papá y mamá, familias que son, digamos, que tienen o el papá o la mamá solamente,
Es decir, hay diversas situaciones, personas que tienen adicción sexual, homosexual, ya hay diferentes cuestiones. En función del nacimiento de una persona con discapacidad, digamos, hablemos de una pareja parental, madre y papá, para generalizar, digamos, siempre en la construcción, la idea de tener un hijo, hay todo un recorrido, ¿no es cierto? Hay un deseo, un juego, hay una construcción que es anterior al momento de la fecundación, ¿no? Hay un deseo, un juego donde un niño, digamos, se construye, digamos, en la palabra, en el lugar que le dan los padres, ¿no? Esa construcción después, a lo largo del tiempo, a lo largo de ciertas situaciones de la pareja, se da, digamos, como una persona real, que, digamos, durante el embarazo, los 9 meses de embarazo, hay toda una construcción, siempre hay una construcción de un ideal, digamos, ¿no? De lo que uno quiere, desea para su hijo, que siempre es lo mejor, ¿no? Para ser burdo, digamos, en el sentido, para que se entienda, digamos, que quizás uno piensa que no, su hija, su hijo va a ser ingeniero, va a ser astronauta, va a ser abogado, y hay un deseo, una construcción, ¿no? Anterior a tener el hijo en presencia real, digamos, ¿no? Si bien está en la panza, ¿no? Cuando aparece la realidad de una discapacidad, hay en general un fuerte sacudón, digamos. Como un choque, ¿no? De lo esperado con lo real. ¿No? Exactamente, ¿no? Ese bebé deseado, ese esperado, esa construcción ideal, ¿no? Porque, bueno, más allá de cualquier discapacidad, siempre las familias, los papás, tenemos la idea de un hijo ideal, ¿no? Claro. Nosotros pensamos, no sé, bueno, abogado, como te decía, no, bueno, abogado, que te todo lo otro, ¿sí? Y hay un hijo ideal y un hijo real, ¿no? Siempre ese choque a lo largo del tiempo, digamos, siempre genera situaciones de orden conflictivo, llamamos así, o de orden que nos hacen preguntas, ¿no? En relación a la función paterna, a la función materna, al lugar, a miles de preguntas que se hacen con un otro que depende de nosotros, ¿sí? Esa cuestión se exacerba, ¿no? Porque esa diferencia entre el hijo ideal y el hijo real es mayúscula en un punto, digamos, ¿no? La expresión de discapacidad o la condición de discapacidad genera un golpe muy fuerte y es necesario, como trabajar o pensar en el duelo que significa el hijo ideal al hijo real, digamos, ¿no? Que se da en todo, digamos, ¿no? Es que no es solo una cuestión particular de las personas con discapacidad, sino que en todo sentido, quizás es más exacerbado, digamos, en el tema de la discapacidad. Y lo que uno ve en la clínica, lo que uno ve es que ese contexto familiar se ve como invadido por una erupción brutal, digamos, importante, donde, bueno, pasa también, digo, cuando uno tiene un hijo primerizo, ¿no? Que, bueno, cambian todas las condiciones. En este caso, además, ¿no? Asimilar la situación de discapacidad, trabajar la situación de discapacidad, genera en las familias, en las parejas, ¿sí? Distintas cuestiones, ¿no? Hablamos de positivas, hablamos de negativas, hablamos de situaciones muchas veces se genera culpa, hay situaciones, incluso separaciones parentales, situaciones de posibilidad, digamos, de sobreprotección, ¿no? Donde, sobre el hijo, o desconocimiento, negación de esa realidad, digamos, ¿no? Depende de cada situación. A veces las discapacidades son más evidentes, hablamos de situaciones de, no sé, una cuestión neurológica clara, un síndrome de Down. Y eso requiere más tiempo también, ¿no? Y esa reorganización de tiempo implica e influye, supongo. Exactamente, ¿no? Y en el desarrollo de todo esto, digamos, puede pasar que se da en la condición de primera infancia. Quizás hay situaciones que en lo evolutivo no se cumplan, y vos ves a un niño que pareciera, digamos, estar dentro de un marco, digamos, evolutivo normal, y esto no es así, digamos, ¿no? Muchas veces se retrasan situaciones porque la familia, la mirada sobre la familia o el contexto
no puede dar cuenta de eso, ¿no? Porque es una situación muy difícil de asumir, ¿no? Es muy difícil pensar que mi hijo tiene esta dificultad, tiene esta condición, tiene este problema, ¿no? Siempre uno lo pone afuera del problema, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque, bueno, requiere siempre, me parece a mí, para empezar a pensarse uno, digamos, ¿no? Pensar esta realidad, esta condición, este trabajo de darle lugar a ese hijo, ¿no? A esa hija, trabajando lo personal, o sea, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista parental, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de pareja, ¿sí? Claro. Esta situación es muy importante, digamos, ¿no? Lo más interesante es quizás a través de un trabajo profesional, ¿no? Uh-huh. Hablamos de un psicólogo, hablamos de situaciones terapéuticas que se puedan dar a raíz de esta cuestión. ¿Por qué digo esto, no? Porque es importante, sobre todo en la primera infancia, que si hay alguna dificultad, cuanto antes se tome esto, ¿sí? Cuanto antes, ¿sí? Se trabaje, ¿sí? Es como más fácil en relación a poder explotar la mayor posibilidad de la persona. Claro. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo empezar a estimular a un niño a los 6 años, 7 años, ¿sí? Que al mes de vida o a los días de vida. Uh-huh. ¿Sí? Para eso hay todo un sistema armado, ¿no? Que implica la estimulación temprana y distintos abordajes de tratamiento, donde, bueno, se hace un acompañamiento, digamos, ¿no? Y quizás el tratamiento temprano posibilita, facilita, ayuda, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con la posibilidad futura de ese niño, de esa niña, digamos. Uh-huh. Existen además situaciones de orden difícil en todo el recorrido de la infancia, digamos, ¿no? Desde, bueno, los primeros meses y años de vida, ¿no? La situación del ingreso al jardín o la guardería, digamos, la situación de ingreso al colegio primario, donde cada una de esas cuestiones, en función de cada singularidad de cada niño, de cada niña con discapacidad, implican, digamos, una nueva, digamos, un nuevo trabajo individual de esa familia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos chicos, niños pequeños, por ejemplo, en función de tener una dificultad, quizás un retraso madurativo importante, un retraso mental, una situación de TEA, digamos, donde quizás en la primera infancia, digamos, los primeros años de vida, esto es más aceptado, digamos, salta menos a la vista, digamos, del entorno social. Claro. Y quizás sea más fácil que los niños participen de una guardería, de un jardín de infantes. Uh-huh. La medida que esas situaciones se van incrementando en el tiempo, las diferencias se marcan más en relación al contexto social natural de un niño, por ejemplo, la escuela, digamos, ¿no? Y esto requiere todo un trabajo de los padres para no responder a la realidad social, sino responder a lo subjetivo, a qué le pasa a ese niño y qué necesita ese niño, esa niña, para poder afrontar una realidad de posible construcción simbólica, subjetiva, independencia social, digamos, ¿no? Y ver en cada niño, digamos, en cada niña, en los objetivos y los avances que puedan tener. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo hace años dirijo un centro de niños y niñas que se llama Centro Educativo Terapéutico, de la modalidad, donde vienen niños con importantes trastornos, digamos, importantes deterioros quizás, ¿no? Pero a veces se trabaja con estos niños, digamos, ¿no? Y es tan importante, digamos, para un chico, no sé, terminar el EGB, digamos, la educación primaria, ¿sí? Como para otro niño, ¿no? Acceder a tener mínimas cuestiones de independencia personal, porque le costaron quizás mucho más trabajo, ¿no? Y es mucho más reconocido, digamos, el trabajo que se hizo con ese chico y ese chico pudo hacer consigo mismo, ¿no? ¿Sí? No sé, aprendiendo a cambiarse solo, claro. Aprendiendo a trabajar, digo, en casos particulares como la discapacidad mental, que es algo que yo me siento más cercano porque trabajo hace años con esos temas, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier discapacidad, digamos, es muy importante
el trabajo temprano, digamos, ¿no? En ese sentido las familias son importantes. Y para que las familias puedan ver el hijo real, digamos, necesitan trabajar, digamos, desde lo personal. En la elección que puedan hacer, digamos, desde lo terapéutico, digo, ¿no? Quizás a veces trabajando y escuchando al entorno cercano, digo, amigos, digo, situaciones, digo, familia, digo, ¿no? Donde esa mirada del otro, ¿no? Puede ver algo que yo no puedo ver. A veces tengo las cosas tan cerca, claro, o que me impiden llegar y verlas, ¿no? Quizás si yo escucho, soy abierto, tengo posibilidades de entender al otro, consulto, y eso le da a mi hijo una posibilidad que antes no tenía, digamos, ¿no? En el caso de otras discapacidades, por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual y demás, también es muy importante porque, no sé, ahí decimos los aprendizajes de estimulación, digamos, desde la temprana infancia. Si esto fuese, digamos, desde la temprana infancia, adquirir esa discapacidad, también, eso lo puedes contar mucho más vos que yo, digamos, ¿no? Donde la posibilidad siempre es mucho mayor, ¿no? Uno que ha trabajado con personas ciegas, la percepción, ¿no? Es algo que se tiene, pero estimulándola es como que, bueno, ¿no? Yo recuerdo muchas veces que no sé, tenía contacto con personas que tocando el guardabarro de un auto sabían qué auto era, o no sé, sí. Si la puerta está abierta, ¿no? Y decís, no me doy cuenta, ¿no? Una persona ciega, la percepción, ¿no? Sí. Todo lo que implica el trabajo, ¿no? El trabajo, la estimulación también. Primario, prematuro, claro. Digamos, ¿no? En la primera infancia es importantísimo. Por eso los papás, digamos, es importante que puedan, si les toca atravesar una circunstancia como esta, poder pedir ayuda, poder estar cerca a un espacio terapéutico donde puedan pensar esto, pensando justamente en ese sujeto con ese hijo, digamos, esa persona que depende de ellos y que muchas veces la mayor chance la van a tener a partir del lugar que ellos puedan darle a esta discapacidad, ¿no? Bien, y creo que se trata trabajar también... eso mismo para lograr también tener, digamos, ¿no? La posibilidad de acompañar a ese hijo que lo va a necesitar, ¿no? Como cualquier hijo, pero quizás con un plus, ¿no? Exacto, creo que también, y resumiendo ya como para cerrar este espacio, queda para hablar un montón, pero bueno, el tiempo nos corre. Está bueno marcar que no todas las personas tenemos los mismos tiempos y eso también depende de las discapacidades, como marcaba recién Eduardo. Y muchas veces uno espera por ahí que a los 2 años haga tal cosa, a los 5 tal otra, y claramente se trata, como él decía, de escuchar al niño o niña, escuchar sus demandas, sus necesidades y siempre tener cerca en lo posible una opinión profesional que nos vaya apuntalando y guiando en este camino que supongo que para como madres y padres es desconocido, afrontar una realidad diferente y afrontar ese choque entre el hijo esperado, deseado, o bueno, desde el plano de lo ideal al choque con lo que pasa, con lo que tenemos, con lo que nos toca, que es el plano real. Claramente, muy, muy clara tu columna, muy clara tu explicación. De verdad, muchísimas gracias. Y vamos a ver qué temáticas abordamos para el lunes que viene, así que si tenés ganas de proponer alguna, puedes comunicarte al 500-200 y déjanos tu inquietud y nosotros con Eduardo lo vamos a trabajar para que el lunes que viene podamos responder todas tus preguntas. Muchísimas gracias, Eduardo. Y, gracias a vos. Gracias a los oyentes por acompañar. Bueno, ahora sí, vamos con un pedacito nada más de un tema musical, porque al volver vamos a tener la entrevista con Valeria Digiano, profesora y licenciada en psicología, que también es especialista en evaluación y diagnóstico psicológico, y con ella vamos a abordar ahora la adolescencia, porque ya abordamos la infancia. Así que quédate ahí y no te lo pierdas. Un programa cargadísimo de información, de conceptos, de contenidos, de consejos también. Te voy a repetir la vía de comunicación. Comunícate al 500-200 con nosotros, mándanos tu audio, déjanos tu consulta, como hizo un oyente. Ahora lo vamos a escuchar, pero antes, y vamos con lo prometido,
Tenemos la entrevista con Valeria Digiano, profesora y licenciada en psicología. Es especialista en evaluación y diagnóstico psicológico. Trabaja como psicóloga en el ámbito clínico, en su consultorio con niños, niñas y adolescentes. Brinda asesoramiento a padres y madres y realiza evaluaciones psicodiagnósticas en ámbito pericial y clínico. Como profesora, también trabaja en el Instituto número 22 y en la Facultad de Ciencias Sociales en materias de psicología específicamente. Y en esta entrevista nos ocuparemos de descubrir lo que ocurre con la discapacidad en las infancias, pero más precisamente en la adolescencia, y cuál es el rol de las familias en estos casos. Bienvenida, Valeria, muchísimas gracias por sumarte. Hola, Agus, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos ahí? Gracias a vos por la invitación. Como ya explicaste, ya me hiciste un recorrido ahí por mi historia profesional. No trabajo con adolescentes ni con infancias en discapacidad específicamente, digamos, no es que me dedico a eso específico, por supuesto que mi recorrido en el ámbito clínico me ha tocado, y aún hoy tengo algún paciente aún con discapacidad o con certificación de discapacidad, a veces por una cuestión más de nomenclatura se le dice así, aunque a veces, hay que pensar un poco en los términos de lo que implica la discapacidad como condición y como proceso, y también el lugar que eso tiene para los demás, ¿no? En el nombre de la discapacidad. Así que, un poco pensando en esto, lo que escuchaba al psicólogo anterior, que es súper claro, además, él trabaja específicamente con estas problemáticas y él entiende perfecto, bastante... me pareció como muy interesante lo que planteaba en relación a esta distancia entre el niño deseado o lo que la familia espera y lo que sucede con la discapacidad como algo que irrumpe en la escena y uno tiene que aprender conjuntamente con ese niño que viene al mundo, ¿no? Uh-huh. Y pensando en los adolescentes también, un poco la idea de charlar hoy era específicamente yo había pensado en infancia y adolescencia, pero podemos tranquilamente generalizarlo también. Si bien son dos procesos de la vida completamente distintos, en algún punto pensar a la discapacidad en la adolescencia conlleva una complejidad un poco mayor si nos ponemos a pensar en que esos duelos que el adolescente en un proceso, en un sujeto que no posee discapacidad, ningún tipo de discapacidad, no quiere decir que no tener discapacidad sea más liviano el proceso adolescente, uh-huh. Pero sí es cierto que con algún tipo de discapacidad, ese proceso, es como una doble, una cosa un poco más pesada para sobrellevar respecto de las condiciones en las cuales eso se produce, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer como familia para ayudar a que ese proceso de aceptación de la discapacidad de ese o esa adolescente sea más liviano, más llevadero, más fácil de transitar? ¿Y cómo sería el vínculo entre hermanos, hermanas? Buenísimo. En principio yo había pensado, cuando vos me propusiste un poco esto, pensaba en la mirada de los demás, ¿no? Uh-huh. Pensar que la mirada de los demás, cómo los otros te reciben, te alojan, el nivel de hospitalidad o no que tus procesos como persona con discapacidad, sea cual fuera, tienen en el lugar donde vos habitás, es muy importante, ¿no? Uh-huh. La mirada del otro siempre tiene un impacto enorme en las personas. Sí. No solo influye en cómo son percibidas esas personas, sino también en cómo ellas mismas se autoperciben. O sea, cómo el otro te ve, cómo el otro se dirige hacia vos, lo que te da como responsabilidad o como tarea. Es muy importante. Y cómo piensa que vos lo vas a hacer, ¿no? La confianza uh-huh. que te genera. Sí. Entonces, digo que la mirada del otro puede ser limitante o puede ser liberadora, ¿no? Siempre es así, pero en este punto la sociedad muchas veces ve solo la discapacidad en términos de dificultades, ¿no? Tal cual. Y se olvida de la persona completa, uh-huh. que esa persona obviamente tiene una discapacidad, pero es un ser humano que tiene sueños, tiene talentos, tiene habilidades, tiene algunas cuestiones en las cuales es más flojo, como otras personas, y tiene otras que son fortalezas, ¿no? Uh-huh. También esto es re importante, poder nosotros como familia apoyar a la fortaleza del otro, ¿no? En qué es bueno. Claro, concentrarnos no solo, por ahí no tanto en lo que falta, sino en lo que tenemos y en esas potencialidades y por ahí buscar
explotarlas al máximo y motivar a que ese chico o Totalmente. chica las acepte y las haga parte. A veces eso se hace difícil porque como tal como explicaba el psicólogo en la columna anterior, muchas veces no es tan simple aceptar eso. Claro. Porque uno tiende a ¿qué? A normalizar, a naturalizar, como que hay una sola forma de ver las cosas o de hacerlas. Y es como hemos hablado muchas veces con mis estudiantes, lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Bueno, el mundo no está preparado para el que es distinto. Claro. Básicamente es como un mundo preparado para la generalidad de todos, que no quiere decir que esos todos son perfectos o correctos, sino que no tienen, Sí. no sé, no es que no pueden ver, o no es que no pueden caminar, o no es que tienen dificultades para tal cosa o tal otra. Pero veía esto, ¿no? Digo, la mirada del otro que ve capacidades, que respeta, que acompaña, potencia la autoestima y la participación real de una persona. Claro. Entonces creo que ahí es el punto, ¿no? Digamos, no es que alentar por alentar, sino que alentar fortalece al sujeto, ¿no? Claro. Muchas veces la mirada de los demás también genera barreras invisibles. A veces, aunque no haya barreras físicas entre una persona y otra, o entre una situación u otra, las actitudes lastiman, digamos. A veces uno quiere sobreproteger, pero sobreprotege desde el prejuicio, desde no lo vas a poder hacer. Claro. O esto no lo intentes hacer porque no vas a poder, ¿no? Ya le damos un mensaje a la persona que no va a poder y entonces ya la autoestima, complicado ahí, ¿no? Totalmente. Por eso también es importante, otro punto que me parecía interesante, es reconocer sin reducir, ¿no? Claro. Aceptar que una persona tiene una discapacidad no es negarlo, ni digamos, no hay que taparlo. Sino no reducir a la persona solo a esto. Claro. Es reconocer a la persona en todas sus dimensiones, entre las cuales está el sujeto deseante. Claro. O sea, es una persona que desea, que quiere, que muchas veces lo que aparece es frustración o tristeza por no poder estar a esa altura. No es que no quiere, muchas veces creo que esto lo puedes entender perfecto. Bueno, mucha gente puede hacer insight con este pensamiento de ver que muchas veces las personas que tienen discapacidad parecen como sin motivación. Sí. Pero no es que no tiene motivación, es que todo cuesta mucho más. Tal cual. No, Sí. no es tan sencillo Sí, acceder. sí. Tal ¿No? cual. ¿Y qué pasa con la distribución de tiempos? Por ejemplo, no sé, tengo una hermana, vamos a poner un ejemplo, una hermana, un hermano que tiene discapacidad. Yo no tengo discapacidad y mamá y papá están todo el tiempo con esa hermana y hermano. Puedo llegar a pensar que lo quieren más a él, a ella, que no me quieren a mí, que... ¿Qué pasa con ese pensamiento, Por supuesto con esa que idea? sí, por supuesto que sí. En realidad, Agus, voy a desilusionar un poco a la audiencia que esto pasa en toda la familia con los hijos con la capacidad o discapacidad que tengan. O sea, básicamente vivir en una familia y tener hermanos genera en sí mismo una situación de enfrentamiento fraterno que es absolutamente normal, de celos. Muchas veces es porque un hermano tiene más habilidades que otro y le dan más importancia a sus habilidades que a la del otro, en fin, lo que sea. Pero cuando aparece una discapacidad, no solamente el hermano o la hermana tiene que lidiar con ese sentimiento típico de los hermanos, que tiene que ver con los celos o lo que sea, sino que además tiene que lidiar con otros más, que es el sufrimiento de la familia, el sufrimiento de esos papás también. A veces es porque es un bebé pequeño, a veces no, a veces es un adolescente, como vos decías, por ejemplo, Claro. en la adolescencia, que los papás tienen que estar un poco más pendientes de poder, si se quiere, alentar los procesos de autonomía del adolescente, ¿no? Decirle, bueno, dale, ya es tiempo de que puedas hacer un poco más, ya esto lo podés hacer solo, vas a ver que esto, vamos, alentar la autonomía, adaptarse al entorno, potenciar las habilidades de un adolescente que tiene discapacidad no es lo mismo que de un niño pequeño. Y muchas veces eso lleva un poco más de tiempo a la familia, sobre todo de mente, de dedicarle. Bueno, yo creo que obviamente que sí, que los hermanos muchas veces sufren esta cuestión de celos, pero también me parece, como consejo para la familia, que me parece que es importante, es unirlo. O sea, hacer parte a los hermanos de las decisiones o de los procesos del otro hermano o de la hermana o de aquel que sufre la discapacidad en casa o tiene o atraviesa un proceso de adaptación a determinados cambios que tienen que ver con la condición, ¿no? Sí. Por ejemplo, el cambio de escolaridad, pasar de la escuela a la universidad, Claro. o de la escuela a un oficio. Para o que lo que ellos sea. también puedan acompañar el proceso y no se sientan tan excluidos, digamos. Totalmente. Ok. Creo que sobre esto algún oyente preguntó algo acerca de la autonomía. Vamos a escuchar.
escucharlo. Dale, Meli, me ahí en la encanta. operación técnica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Agus? Te hago una pregunta como para que le hagas una consulta a la psicóloga. ¿Qué pasa cuando en una familia hay una personita chiquita con discapacidad? ¿Se le exige igual que un chico convencional, entre comillas? ¿O un poquito menos, un poquito más? ¿Se le da responsabilidades como poner la mesa si puede hacerlo? O qué sé yo, no sé, tapar la cama o tender la cama, tratar que se bañen solos o solas, si pueden, o se los ayuda permanentemente. Eso sería una pregunta buenísima. Muy, muy lindo programa. Bueno, ahí la verdad que nada, el audio, la gente que cuando participa, amo la radio, y cuando la gente participa se pone súper interesante, ¿no? Porque es el ida y vuelta ese tan necesario. Bueno, la pregunta me parece bárbara. La podemos extender, si querés, a pensarlo en un adolescente también. Sí, por supuesto. Pero pensándolo desde el lugar de que el oyente nos pregunta acerca de hasta dónde exigir, hasta dónde pedir, qué autonomía generar en un niño o niña que tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, en principio, por supuesto que todo depende de la discapacidad que se trate, pero esta persona está suponiendo, por ejemplo, que podría bañarse solo, podría Claro. poner la mesa, sola o solo, podría poner la mesa. Yo creo, la verdad es que para mí tenemos que generar en el otro ser humano todas las autonomías posibles y alentarlo a eso. Y por supuesto hay algo muy importante en la autonomía de una persona que tiene discapacidad, que muchas veces es el tiempo que eso lleva, la lentitud, el proceso que conlleva. Entonces, del otro lado también exige paciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner la mesa, bueno, ver cuál es la discapacidad para saber cuál es, en qué lugar hay que apoyar y reforzar la paciencia y la indicación. Pero yo creo que siempre generar autonomías en un ser humano lleva cierta paciencia y proceso. No es algo que se hace tan rápido ni tan automático. Hay sujetos más tendientes a la autonomía y otros menos. Pienso que sí, que tenés que orientarlo a que pueda hacer la cama, que pueda cuidar sus cosas, ordenar la ropa, y que eso sea... que el sujeto tenga la iniciativa de hacer, ya es un montón. Y muy importante también la recompensa. Y cuando hablo de recompensas, no estoy hablando de un juguete, de manifestaciones económicas o materiales, exacto. Premio. Estoy hablando de manifestaciones verbales, claro. De un acompañamiento que conlleve él muy bien. O sea, qué bueno lo que hiciste. Qué lindo lo que hiciste, claro. Exacto. Qué bueno lo que hiciste, lo bien que te quedó la cama, espectacular. O sea, alentar a esto para que el sujeto se sienta fortalecido. Y quiera hacerlo de vuelta. Exactamente. Y quiera repetirlo y generalizarlo. Es decir, primero aprendió a hacer su cama, le enseñamos lo que podamos hacer, cómo puede hacerlo perfecto, excelente, y después avanzar en cada vez mayor dificultad de autonomía. Claro. Porque eso hace que siempre, nunca hay que olvidarse de esto cuando hablamos de la crianza de niños y adolescentes, que cuando nosotros más autonomía le damos a un ser humano, más fortaleza le estamos abriendo. O sea, el camino de una persona que puede hacer por sí mismo se amplía enormemente, el mundo se amplía cuando alguien puede resolver algo por sí mismo. Y este algo es algo, hacer una milanesa, hacerse una comida, cuidar a su hermanito, tender una cama, poner la mesa, esperar a la mamá con la comida caliente, lo que sea o el papá o lo que sea. Digamos, cualquier mínima acción que parezca ínfima modifica la estructura de carácter de una persona, ¿sí? Por supuesto en su repetición. Claro. Y en este punto es eso, fomentar la autonomía también es dar independencia. La independencia fortalece la autonomía. Sería. Tal cual. También este oyente había hablado de qué pasa con la sobreprotección o con, bueno, yo te hago todo. Creo que ahí tenemos otro polo opuesto, de que creo que es mucho más difícil motivar a esa personita, porque creo que es más fácil agarrar y hacerlo por ellos o por ellas y creer que, bueno, uno así los está ayudando. Pero, ¿qué pasa con esa posición, ¿no? De que, bueno, yo te ayudo, yo te lo hago, así no te cuesta tanto, te facilito. ¿Te estoy facilitando o en realidad después a largo plazo no tanto? Yo creo que la sobreprotección muchas veces, por supuesto que está gestionada a partir del amor,
que los adultos tienen. Sí, claro. Pero a veces está gestionada a través de la culpa, Agus. Entonces por ahí la orientación es a que los adultos piensen cuál es la razón de la sobreprotección. A veces es esto, es amor y miedo a que el otro no se frustre, a que el otro no se entristezca, y otras veces es culpa. Porque uno siente que algo tuvo que ver en eso que le pasa al sujeto, porque es tu hijo, entonces vos estás pensando, bueno, esto le pasó por mí, entonces yo tengo que protegerlo, acompañarlo, resolverle. Claramente no, claramente vuelvo sobre el punto. Cuando uno le da al sujeto autonomías para resolver, lo que hace es que le genera hay una producción mucho más enorme de todos sentimientos que tienen que ver con el fortalecimiento de la autoestima, del pensamiento autónomo, de poder tomar decisiones, porque una persona que tiene discapacidad es una persona que se mueve en el mundo y cada vez tiene que moverse con mayor autonomía y poder distinguir entre alguien que quiere hacerle daño o le dice algo feo de alguien que no. Es decir, también te construye pensamiento crítico respecto de los vínculos, ¿no? Me parece tan importante. Bien, me parece que es un tema que da para charlar, pero muchísimo. Totalmente. Así que si estás de acuerdo, Vale, te vamos a extender la invitación para una cosita nada más, Agus, que me parece algo importante, y ya que además trabajás en esto, que es el tema de la comunicación, ¿no? Me parece muy importante que podamos entender que en la discapacidad, en todos los aspectos, pero vamos a hablar, como dice Agus cuando inicia su programa, que es un programa destinado exclusivamente a contenido de discapacidad, así que vamos a respetar eso para decir que en la discapacidad es fundamental fomentar la comunicación, que sea una comunicación asertiva, que se utilicen palabras, gestos claros, que se utilicen, digamos, cuando a veces es necesario utilizar otros recursos como digitales, pictogramas o lo que sea, gestos, lo que sea que haya que usar. Es muy importante generar todos los mecanismos que podamos y construir mecanismos de comunicación asertivos para que las personas se sientan contenidas desde un lado y desde el otro. Tal cual. Es muy importante porque a veces no es tan rebuscado lo que hay que hacer como el modo de decirlo, lo que yo quería, y que la persona que tiene discapacidad gestione herramientas simbólicas que le permitan poner en palabra sus propias emociones y lo que quiere transmitir con cierto grado de concretud que le permita al otro comprender, ¿no? Claro, y también esto que marca Vale creo que es fundamental porque es tan importante sentirse escuchados como persona con discapacidad, hablo, ¿no? Desde este lado, y que todas nuestras emociones sean válidas. Claramente cualquier opinión desde el punto de vista de una persona con discapacidad va a cambiar respecto de una persona sin discapacidad, y quizá lo que a nosotros, las personas con discapacidad, nos hace daño, al otro no. Entonces siempre validar esas emociones y entender que no todos los contextos son iguales, no todas las necesidades son iguales, ni las discapacidades, ni los sueños, metas, deseos, como decía Vale, tan claramente. Creo que para resumir, se trata de aceptar a ese otro, entre comillas, diferente, que no es tan diferente a nosotros, porque dentro de esas diferencias nos igualamos. Y de todas formas entender que quizá hay cosas que cuestan más, hay cosas que cuestan menos, los tiempos no son los mismos, las exigencias no son las mismas, y claramente que exista esa voluntad como madres o padres de poder acompañar ese proceso de aceptación e incluso aceptarlo en simultáneo, es un trabajo de amor enorme, y lo puedo dar fe de eso. Yo soy hija de dos personas que están todo el tiempo acompañando, sosteniendo, guiando, acompañando de vuelta, sosteniendo, guiando, y siempre buscan esta autonomía, quizá un poquito más. De un lado se busca la autonomía y del otro está un poco más esta ayuda permanente, ¿no? Pero siempre desde el amor y siempre entendiendo que no todos los procesos de aceptación de papá y mamá no son iguales. Así que y ya a título personal,
Bueno, es simplemente agradecer al universo que tenemos estos seres que nos acompañan y que la familia ocupa un rol realmente indispensable en la vida de personas como yo, que tengo una discapacidad. Es un contexto en el que uno se siente abrigado, protegido, contenido, y creo que en ese marco es mucho más fácil transitar la discapacidad, hacerla mucho más liviana, más llevadera y mucho más feliz, en un entorno feliz, que no hay que olvidarse de esa palabra. Por supuesto. Muchísimas gracias, Vale, por estar acá, por favor, por compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias por la invitación y cuentan conmigo cuando tengan ganas, porque la verdad es que me encanta venir. Hermoso, hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Te vamos a tener en cuenta entonces. Tenemos muchas ganas de abordar muchísimas temáticas, como el bullying, qué pasa con la escolaridad, qué pasa con eso los nos quedó círculos todo de ahí amistades. pendiente, pero lo vamos a hacer. Sí, bueno, la sexualidad en la adolescencia, qué pasa con la aceptación de uno mismo, las identidades. Tenemos pila de temáticas para compartir. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí pegaditas a Radio Universidad, compartiendo sus inquietudes, sus experiencias, abriéndose con nosotros, que es tan importante. Gracias al espacio de Radio Universidad, a nuestras compañeras ahí, a Melissa Manrique y Mayra López. Muchísimas gracias a todos, y no te olvides que te espero el lunes que viene de 14 a 15 horas para hacer esto que es para que otros puedan, con toda la buena onda como siempre.